Si nos acercamos a los patriarcas, descubriremos que estos patriarcas caminaron con Dios y muchas de las cosas que nosotros tenemos recogidas en ese texto de la palabra de la Biblia han sido transmitidas por ellos. Sabéis que la trayectoria de la revelación empieza con tradiciones orales de transmisión de boca a boca, de padres a hijos, de nietos a abuelos o abuelos a nietos, y así por mucho tiempo hasta que por fin esto se puede poner primero en barro, luego en pergaminos como soporte y al final también en papiros. El papel es el último soporte de las Sagradas Escrituras. Y a nosotros llega la Escritura a través de Reina Valera, por eso se llama, o le llamamos así, Reina Valera. Reina y Valera, dos amigos que estaban en un convento en Sevilla, en San Isidoro del Campo, recibieron los textos de Lutero y se convirtieron buscando al Señor en la Escritura, ya que el primer trabajo de Lutero ha sido precisamente devolver la Biblia al pueblo, porque él consideró que la Biblia era patrimonio para la humanidad. Y entonces han pasado más de 20, 30 años, la imprenta recién inventada no hizo más que imprimir las páginas de la Escritura. Y tenemos en esta palabra de Dios, en esta Biblia, textos no solamente han sido transmitidos, sino revisados, puestos al día, para que todo el mundo pudiera leer y enterarse de cuál es la voluntad de Dios para el hombre a través de su revelación. Pasaron por lo menos 10 siglos de oscuridad. Desde el 6 más o menos hasta el 16 no había Biblia, el pueblo no la conocía. Israel estaba en la diáspora, en la dispersión por todo el mundo. La iglesia oficial de entonces vivía en concubinato con el Estado. Los obispos eran príncipes y reyes y reinaba la oscuridad. Y cuando por fin, después de varios intentos, con Juan Hus, con Lutero, que fue el reformador que pudo sobrevivir, porque Savonarola en Venecia y Hus en Checoslovaquia habían sido ejecutados, perseguidos por la Inquisición. Dios quiso que Lutero sobreviviese a esta situación y él entregó la Biblia al pueblo. Y así nosotros tenemos el privilegio de tener un texto bíblico que estamos estudiando, no solamente elaborado, bien elaborado, sino también revisado. Y quisiera decir que debiéramos agradecer y pensar al mismo tiempo que tener la Biblia es un milagro de la historia, porque no todos los milagros son así. Hay milagros que han durado tiempo y la Sagrada Escritura ha venido a nosotros después de muchas vicisitudes y ahora tenemos el privilegio de estudiarla. Escudriñad, Jesús decía, escudriñad. No miréis superficialmente la Biblia, no la leáis así de corrido. Escudriñad, profundizar en ellas, porque en ellas creéis que tenéis la salvación y no es verdad.
ellas dan testimonio de mí, ha dicho Jesucristo. Y este testimonio es de lo que estamos ahora hablando en estos días. Acercándonos a los patriarcas, a su fe y a su piedad, porque la piedad es la fe traducida en hechos. Porque si la fe no se traduce en hechos, pues es fideísmo, es decir, el creer como el diablo cree y tiembla. Y nosotros creemos y no temblamos porque no nos damos cuenta del poder que hay en la palabra de Dios. Por eso os vamos a leer hoy un texto que está en el capítulo 3. El capítulo 3 empieza con esta palabra, con esta preposición, pero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Yahvé Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esta es la historia lamentable de cómo el hombre perdió su privilegio de ser amigo de Dios y al mismo tiempo colaborador en la creación que Dios había hecho. Así pues, la última vez hablábamos de que Dios hizo a la mujer y de la mujer la hizo una persona idónea para el hombre. Y la idoneidad de Eva consistía en que iba a ser útil, iba a apoyar, iba a ayudar, iba a cooperar en igualdad y diferenciada en una versión humana de mujer, iba a ser útil para él. Y entonces a la mujer se le dio la oportunidad de ministrar al hombre en áreas de su vida muy importantes, como es la vida interna, la vida psíquica, aquella vida que está intermedia entre el espíritu y el cuerpo. Ahí está, digamos, el alma. En esa parte es donde el hombre adolecía de soledad. Seguramente vivía triste porque no tenía compañero y sabía que Dios vivía acompañado
y él le faltaba esa presencia. Y cuando Dios ha hecho a la mujer útil para resolver el conflicto interior del hombre, entonces ella al principio no tuvo problemas para ministrarle, pero el hombre fue advertido de que no podía usar la mujer así. Para él, sí, pero para sus cosas ya era otro asunto, porque la mujer ha sido creada con mucha precisión para que el hombre pudiera beneficiarse de su presencia. Entonces, siempre vemos cómo Dios busca la mujer como un respaldo para el varón. Y los dos se complementan y son, digamos, entre los dos una sola cosa, como se dice, una sola carne. Entonces vemos cómo el matrimonio es la primera institución social de la humanidad y que además ha nacido como una entidad, digamos, completa y duradera. El ministro que ministra al ministro, buena ministra será. Podéis pensar en vuestros pastores, podéis pensar en vuestras vidas, en vuestras casas. Pensad que hay al lado vuestro un ser necesitado, un ser que precisa de apoyo, no solamente alguien, digamos, solo para pasar el tiempo, sino para sobrevivir, superándose día a día. Cuando están juntos, ambos, desnudos, dice la Escritura que no se avergonzaban. Y uno dice, ¿por qué tenían que avergonzarse? Bueno, nosotros, aunque los españoles somos muy descendientes de la raza tanto de la árabe como de la semítica o de los judíos, nosotros sabemos, o por lo menos en general los semitas han considerado siempre la desnudez como una tentación al pecado. Ya desde muchos siglos atrás siempre se ha relacionado la desnudez con el pecado. Y el error de muchos es pensar que el primer pecado original del hombre ha sido haber echado mano y uso de la sexualidad. Y esto no es bíblico, no es verdad, y es algo que nos hace, digamos, cometer muchos errores de apreciación acerca de muchas cosas que tienen que ver con la ética o con la moralidad. Ellos no se avergonzaban porque eran inocentes, pero perdida la inocencia, entonces el cuerpo tiene que ser protegido, la intimidad tiene que ser al mismo tiempo buscada y cuidada. Esa herencia que nosotros hemos recibido de los semitas es una herencia que llevamos todos dentro de nosotros. Aparece aquí un personaje del cual no se dan antecedentes, la serpiente. La serpiente tiene una intencionalidad de dirigirse hacia un personaje que es clave en la familia, la mujer.
Y quisiera leeros un texto del Apocalipsis, porque aquí se habla de serpiente, pero tenemos que saber cuáles los antecedentes de la serpiente. Y en Apocalipsis 12:7 se dice algo muy interesante, como lo siguiente, que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Claro, Eva no conocía esto que nosotros hemos leído. ¿Pero de dónde sale esta serpiente? Diría Eva, preguntaría Adán. Pero esta serpiente ya viene con una intención y ya viene, digamos, de un lugar. No está aquí en su lugar, porque la Escritura dice que Satanás fue arrojado del cielo y enviado a las regiones intermedias entre el cielo y la tierra. Pero esta serpiente abandona su lugar y entra en el espacio de la humanidad, del hombre y de la mujer, con la intención de intervenir en este mundo, que no es su mundo, pero en el cual de alguna manera astuta pues se ha introducido. Tal vez cuando ella empieza a hablarle a Eva, lo primero que nosotros hubiéramos hecho, tal vez, si no conocemos a alguien que se acerca a nosotros, un desconocido, le hubiéramos dicho: identifíquese, o quién es usted, o quién eres tú. Eva no hace estas preguntas, a pesar de que uno piensa, o muchos dicen en general, que la mujer es muy curiosa. Es curioso que aquí ella no tuvo esa curiosidad y se puso a hablar con alguien desconocido, que no sabía ni de dónde venía, que si lo supiera otro asunto resultaría. Pero aquí ocurre que se pone a hablar, y ¿cómo es posible? Esto que aquí se dice que es una serpiente, no lo es. En este preciso momento de Génesis es un dragón, es un animal erecto, que no se arrastra. En este caso está erecta y tiene además la capacidad de hablar. Eso es fascinante. Los dragones, digamos, en la cultura oriental se utiliza mucho esta figura del dragón. Está lleno de luz, los ojos brillantes y fascinante, y se mueve de una manera extraordinaria. Pero en el lenguaje bíblico, aquí es una serpiente, aunque nosotros sabemos que se trata de un dragón. Y entonces se empieza a dar cuenta de una narración. Se narra aquí, digamos, un diálogo fatal con este personaje disfrazado y que además no se identifica. Y además, al parecer, tampoco está en el catálogo que había hecho Adán de los animales a los cuales había dado nombre. Es un perfecto desconocido.
pero además viene disfrazado. No es lo que parece, sino es otra cosa. Pero la mujer entorna un diálogo fatal y que este animal, que es maligno por naturaleza, y mentiroso y engañoso, según dice la Escritura, y que además se disfraza como un ángel de luz, es capaz de fascinar a Eva. Y en este diálogo se está tratando nada menos de alguien que por lo menos allí no está presente, es Yahvé. Y entonces la serpiente empieza a hablar de Dios. Es curioso que se hable de Dios y que este personaje saque este tema. La Biblia no dice de dónde se origina el mal, o no se habla del mal como en abstracto. De lo que se habla es del maligno. Entonces, el maligno que está aquí presente es aquel que viene a contradecir las verdades de Dios y en contra de la revelación de Dios. Disfrazado así, nos encontramos que en la cultura bíblica de Europa el disfraz no está bien visto. En Inglaterra sobre todo y luego en América, el disfraz y los carnavales no eran populares y además estaban prohibidos. Si vais a Suiza, por ejemplo, hay cantones en que predomina una religión y otra religión. Una es bíblica, la otra no es bíblica. En las regiones, los cantones donde la Biblia ha iluminado un poco la cultura, allí no permiten o no consideran o no piensan que los carnavales, por usar de disfraces, no son bien vistos y no han sido asimilados como algo propio y natural. Porque el disfraz en sí es un engaño. El disfraz en sí es la ocultación de la verdad. Se dice en la Escritura que Lucifer no permaneció en la verdad. Es decir, él conoció la verdad, conocía la verdad, pero no se mantuvo en la verdad. No permaneció en ella. No fue su manera de vivir y de actuar. Y cuando se yergue el dragón, se pone a la altura del hombre y de la mujer con astucia, con sabiduría, aviesa y maligna. En el Apocalipsis ya se le llama la serpiente antigua, pero es el dragón. Y Miguel y sus ángeles tienen que luchar contra él. No se dice solo que, digamos, la serpiente es un animal astuto, sino además también es mentiroso y engañoso. En el Peregrino de Bunyan se presenta a Satanás como es, pero lo que la gente no sabe, o por lo menos Satanás utiliza la ignorancia de la gente, no sabe que él ya está totalmente anulado y que no puede ni actuar en contra del hombre. Y si actúa en contra del hombre siempre es como una pretensión, digamos, malévola. Se ha dicho también que Satanás ruge como un león dispuesto a devorar. Pero alguien ha dicho, está desactivado. El diablo ya está atado, está desactivado, está vencido, está bajo la potestad de Dios para la condenación.
Entonces, ¿de dónde viene tanto ruido y tanta cosa? Alguien ha dicho, bueno, es que Satanás es como un ratón con un megáfono, que hace mucho ruido, pero no tiene resultados. No solo se dice que es un animal astuto, sino que además tiene la intención y el objetivo suyo es atacar lo que es la institución más antigua y la que Dios más invirtió, que es la familia. La destrucción de la familia, las familias se están destruyendo con abortos y con divorcios y tantas cosas, porque son el objetivo de Satanás. Y esto irá en aumento. Muchas veces no nos damos cuenta, pero creemos que la ecología, el ecosistema, que se va al garete y tantas cosas que se están perdiendo no son el objetivo, son resultados secundarios de la acción de Dios contra el hombre. Los científicos ya están diciendo que, digamos, el desequilibrio ecológico está producido por el hombre. Pero el hombre al mismo tiempo está influenciado por el príncipe de este mundo, que en este caso lo descubrimos porque vemos cómo se está aproximando al hombre, es decir, a la mujer, a Eva. Viene con verdades engañosas, medias verdades, tergiversadoras, contradictoras, y eso es lo que hace la serpiente. Dice, así que Dios ha dicho esto. La mujer dice, no, lo que ha dicho es que podemos comer de todo. Ah, pero Dios sabe muy bien que el día que comáis de esto seréis como Él, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces se introduce la duda en la mujer. Ahora ella tiene deseo de comprobar si realmente es así lo que él le dice. Y ahí está el problema. Cuando el diablo promociona al hombre para que forme parte de la divinidad. Entonces lo primero que hace cuando Eva y Adán cogen del fruto, que se cree que es una higuera, porque después cogieron las hojas de la higuera para cubrirse, pero no se dice en ninguna parte qué clase de árbol es. Muchos piensan que es manzano, por eso de la manzanita mordida también. Pero tampoco era esto, porque si con eso quieren insinuar la sexualidad, también es una media verdad. La verdad es que cuando el hombre prueba del fruto prohibido, surge algo en su interior. Su conciencia se altera, se da cuenta de que tiene una mala conciencia, algo que no tenía antes. Él empieza a notarse raro y empieza a sentir que pierde la seguridad, que está en peligro y que tiene riesgo de sufrir algo que va a atentar contra su propia vida. Y su reacción inmediata es querer protegerse. Algo me va a pasar y tengo que de alguna manera protegerme. Y echa mano de lo más inmediato y resulta que aquello a lo cual él recurre resulta ridículo. ¿Qué haces ahí, Adán, con una higuera, con una hoja de higuera? Estás haciendo el ridículo. La conciencia de pecado viene al hombre cuando el hombre traspasa
el límite de su competencia, de sus posibilidades y de sus recursos. Nietzsche, el gran filósofo alemán, dijo, y esto, lo peor de todo es que Nietzsche no pegó ni un tiro, pues no estuvo ni en la guerra ni nada, pero resulta que lo que dijo Nietzsche lo creyó Hitler, por ejemplo, que los males del mundo, el causante de todos ellos eran los judíos, porque habían dejado a la humanidad la herencia y el concepto del pecado. El concepto del pecado es transgresión, delito, eso viene de los judíos. Ya sabéis lo que pasó, 6 millones de judíos tuvieron que sufrir las consecuencias de un hombre que se creyó que los judíos eran el mal de su pueblo. Tienen sus consecuencias los ideólogos, porque, digamos, la ideología, cuando tiene armas, se convierte en algo peligroso. El nacionalsocialismo pretendía crear un nuevo hombre, una nueva raza, una raza perfecta, que nos llevara el estigma y el complejo del pecado. Quitado esto del medio, el hombre puede ser un superhombre. Ya sabemos que no solamente los nacionalsocialistas, sino también los comunistas siguieron la línea ideológica de Nietzsche y de Hegel. Y así fue lo que produjo no solo la Primera Guerra Mundial, sino también la Segunda Guerra Mundial. Cuando Dios ya ve lo que ha pasado, y ve y contempla y busca al hombre y dice, ¿dónde estás tú? Y ve que el hombre está protegiéndose de una manera necia, de una manera, digamos, ridícula. Entonces Dios dice, los tengo que cubrir. Y el primer derramamiento de sangre que se produce en la humanidad han sido los animales que se tuvieron que sacrificar para cubrir y proteger al hombre. Desde entonces se enseña, se sabe y predicamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, es decir, la sangre. Y esa primera sangre fue derramada, ese derramamiento fue producido por el mismo Yahvé, que quiere proteger al hombre de ese temor, de esa angustia mortal, de esta situación de indefensión. Es la primera sangre que se derrama. Con esto Dios dice no a los sacrificios humanos. Dios dice no, y de una manera más rotunda con Abraham, cuando rechaza que Abraham al final mate a su propio hijo Isaac. Dios detiene la mano de Abraham y le señala un animal que muere en lugar de su hijo Isaac. El derramamiento de la sangre ya aparece aquí en el Génesis y el primer sacrificio. La vergüenza y la inseguridad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice Yahvé a Adán. La mala conciencia. Y por eso creemos que el maligno contamina el corazón del hombre y llega el hombre a hacer aquello de lo cual tiene que arrepentirse. Entonces Dios no tiene más remedio que
confirmar las penas, porque la Escritura dice que cuando se concibe el pecado, entonces se desarrolla la muerte, es decir, viene la muerte, el hombre sufre. La paga del pecado es la muerte. Entonces Dios no tiene por qué anunciar otra vez esto, solo confirmar que realmente se va a producir aquello que es consecuencia de la transgresión. Ya no puede ahora tampoco la serpiente caminar como antes, como un dragón. A la serpiente se le dice que vivirá del polvo y estará a merced del ser pisoteada por el hombre. Se le anuncia su derrota final por alguien que saldrá de la simiente de la mujer. Por lo tanto, ya que la tentación vino de esta manera, quiere decir que la espiritualidad ha vencido, o la sensualidad ha sido vencida por la espiritualidad en Cristo. Pero la sensualidad antes había sido derrotada. La ética y la estética en la Escritura, los imperativos y los indicativos van juntos. Cuando se separa la verdad de la vida o de los hechos, lo que se dice de lo que se hace, los dichos de los hechos, es cuando viene la incoherencia y cuando viene el malestar y la desgracia y la infelicidad. Entonces, Eva conoce la respuesta correcta y reacciona inocentemente. El árbol de la ciencia se manifiesta ahora como el árbol de la mala conciencia o de la conciencia del bien y el mal. El primer síntoma del pecado es el fracaso de la humanidad, la incongruencia, la inseguridad y la muerte se expanden. Es un sentido común a todo el mundo. Y la muerte pasa a todos los hombres. Yo me imagino, podemos suponer muy bien, de una manera no ética, es decir, intuitiva, que la muerte pasó a los genes. El ADN del hombre ha cambiado, pasa a todos los hombres, por cuanto todos han sido engendrados por Adán. También reciben el ADN mutado de Adán tras el fruto del pecado. Las células mismas reciben esta desgraciada información. Se dice que las células, una célula de un cuerpo, tiene toda la información del cuerpo. Todo, en una sola célula. Es decir, han sido informadas, han sido, acusados, reaccionaron de esta manera el ADN cambiado, como consecuencia de la transgresión de la serpiente. Ahora, el hombre es el primero que entra dentro, el último, pero el que más resultados negativos tiene de sus hechos. Así pues, Adán ahora se le convertirá el trabajo en dificultad. Entonces, el trabajo ya no será vocacional, el trabajo será sudar, sufrir, sembrar y cosechar poco. Hasta el ambiente, el ecosistema, repercute en él lo que ha ocurrido. Lo que antes no se conocían los espinos, ahora aparecen. He aquí que el hombre tiene las consecuencias más gravosas. Pierde la amistad, confianza con Dios
y es expulsado del paraíso, sin posibilidad de volver a él, porque dice Dios que pone al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo que era antes un lugar de placer, ahora es un lugar prohibido. El paraíso es el paraíso de ahora en adelante, se llamará el paraíso perdido. Entonces, la mujer recibe, la única que recibe una nota positiva, una profecía esperanzadora. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Una enemistad tremenda entre la mujer y la simiente de la mujer y la serpiente. Es curioso que siendo Eva la primera que entró en el diálogo con el adversario, es curioso que sea ella la que se le encarga la redención, la recuperación, la resurrección, la liberación del poder de Satanás. Ella, la mujer. Aquí se llama a este versículo el protoevangelio, o el evangelio en el Génesis. Aquí Dios profetiza el evangelio y se lo dice a Eva. Seguramente Eva transmite esto a su marido y a todas las generaciones que vienen. Pero el hecho es que aquí empieza a surgir un poco la luz en medio de tantas tinieblas. El protoevangelio es una profecía mesiánica. La vida puede comenzar de nuevo, bajo un nuevo régimen. Nace y surge la fe en una promesa, que de momento es una promesa, pero una promesa, como todas las promesas de Dios, tienen garantía. Y al mismo tiempo es un nuevo reto para el hombre, una nueva meta para el hombre. El hombre deja de ser un ser indigente y precario a caminar por la fe para recuperar las bendiciones perdidas. Y a Eva se le da el privilegio de saber esto, la primera. La primera, digamos, que fue enredada por las, malevolencias del diablo. Pero la primera a la cual se le dice, y además a la serpiente se tiene que enterar la parte más frágil del adversario, es la cabeza. Si pisas la cabeza de una serpiente no tiene futuro, pero si estás dando vueltas y pisas el rabo, seguirá sobreviviendo y seguirá haciéndote daño. La Escritura está llena de enseñanzas para que todos los descendientes de Adán y Eva sepamos lo que tenemos que hacer cuando tenemos esta contención y este litigio que ha pasado desde Eva y Adán a todos nosotros con el adversario. Qué poco enseñamos esto y qué mal hacemos, porque la gente tiene que saber que más o menos en los conflictos de la familia, en los conflictos de la sociedad, hay alguien siempre detrás de esto.
a quien tenemos que desdisfrazar, a quien tenemos que quitar la careta, a quien tenemos que ver detrás de todo conflicto, de todo divorcio, de todo aborto, de todo mal que viene a este mundo. Hay un origen. ¿Dónde está el origen del mal? Aunque Jesús nos enseñó a orar, líbranos del mal. Más bien lo original del maligno, porque el mal no es algo abstracto, inconcreto, es algo real. Es un personaje que tuvo que ver en el Génesis y, como habéis leído, tendrá que ver en el Apocalipsis. Y saber cómo tenemos que movernos y comportarnos cuando estamos viviendo un conflicto, que no es un conflicto entre la pareja, ni entre los hijos de la pareja, ni entre los políticos y entre los regímenes políticos, la democracia y las dictaduras. Detrás de todo esto está el príncipe de este mundo, que está actuando aquí. Pero mientras nosotros no nos movamos con la convicción de lo que se nos ha dicho, somos simiente de Eva. Y esta simiente lleva la promesa y la profecía de que habrá victoria. ¿Por qué la mujer? En el fondo hablamos de patriarcas, pero tendríamos que hablar de matriarcas, porque ha habido matriarcas y siempre en la lista de los héroes de la fe hay heroínas que no vemos, pero están ahí, están ahí. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, de Moisés? Si en aquella posada donde estaba a punto de morir, ella no hubiera cogido un pedernal y hubiera circuncidado a Moisés, no hubiera llegado a Egipto. Eva hizo lo que no tenía que haber hecho, lo que no estaba escrito que una mujer pudiera hacer, pero ya hemos dicho, la ministra que ministra al ministro, buena ministra será. Orar por los hombres, una de las cosas que tuvimos cuando hemos vivido avivamientos en nuestra iglesia, es que las mujeres empezaron a orar por los maridos. Porque los maridos oran por las mujeres es lo más obvio, pero que las mujeres oren por los maridos. Eso es muy interesante, muy importante. Es algo que no podemos pasar por alto. Sea lo que sea, si tu marido es bombero, si tu marido es herrero, tu marido es pastor, ora por tu marido. Tú tienes ese llamamiento. Dios te ha dado esa capacidad. ¿Por qué luchar por los roles? Si realmente cada uno tiene su rol y si cada uno trabaja y sigue el rol que se le ha encomendado, las cosas rodarán mejor. ¿Qué hubiera sido de Abraham si Sara se hubiera desanimado? Sí, Sara se ha reído, pero nunca estaba deprimida. Es la risa, lo contrario, la depresión. Una mujer deprimida no ayudaría a Abraham. Abraham siguió porque su mujer le animaba. Y su mujer estaba a su lado, a por todas. El secreto de los grandes hombres siempre son las grandes mujeres que están a su lado. ¿Qué hubiera sido de nosotros si María hubiera dicho, no, estoy recién casada, me debo a mi marido? Eso de tener un hijo por el Espíritu Santo no me conviene.
no voy a arruinar mi vida. Que María hubiera dicho o haya dicho, hágase en mí conforme a tu voluntad. No hizo de José un segundón, sino que lo hizo un compañero y un colaborador del Evangelio, de la salvación. Es por esto por lo que yo pienso que Dios ha honrado al pueblo suyo, a la Iglesia, nos ha honrado con los patriarcas y con las matriarcas que hemos tenido y que han podido vencer juntamente en la familia. Hoy en día la familia está naufragando y yo quisiera animar a todas las mujeres a que tomen su lugar, a que en lugar de luchar por coger algo que Dios le dio a Adán o que Adán cree que Dios le ha dado, en lugar de esto, que se ciñan, que crean en ellas mismas y en la potencialidad que hay y en la promesa de victoria que hay. De tu simiente saldrá quien va a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, hay una versión pagana del Génesis. En las tradiciones babilónicas, hay un tal Gilgamesh. Gilgamesh es coetáneo de Abraham y su amigo Enkidu. Cuando temían que volviera a ocurrir lo que ocurrió en el diluvio, que murió tanta gente, se pusieron en marcha buscando la inmortalidad. Claro, nunca la han encontrado. Noé sí. Noé sí. Él pudo sobrevivir porque él estaba conectado con los propósitos de Dios. Entonces, si nosotros miramos versículo tras versículo, cuando vemos que Dios no renuncia al hombre y le busca a pesar de ocultarse, cuando dice, ¿dónde estás tú? Él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios lo dijo, ¿quién te enseñó esto? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieres. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No hay aquí un reproche para Eva. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás de todas las bestias del campo, entre todos los animales, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y habrá enemistad. Multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Quiere decir que hasta ahora Eva paría sin dolor. Y además, algo que era un perjuicio de la misma Eva, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una cuestión de la cual Eva misma iba a ser, digamos, sufridora. El hombre, o Adán, con el cual convivía en armonía en el paraíso, a partir de ahí las relaciones entre ellos cambian. No solamente ahora la mujer está vinculada al deseo de su marido. Si su marido quiere, bien. Si tu marido no quiere, pues no va tan bien.
Es decir, está sujeta a su marido. Y se enseña mucho entre los evangélicos que la mujer debe estar sujeta a su marido. Y eso no es verdad. Si leemos bien el texto de Efesios, ambos están sujetos el uno al otro y el otro al uno. Lo que sí ocurrió es que a causa del pecado, esto es difícil. ¿Cómo es difícil la unanimidad en la iglesia? ¿Cómo es difícil la unanimidad en el matrimonio? Pero hay argumentos para luchar y hay argumentos también para superar estas situaciones. El deseo será no para ti, es decir, la mujer se tiene que comer sus propios rabias, sus propios deseos, sus propios sueños. Y Él se va a enseñorear de ti. Lo que hasta ahora no habíais tenido, problemas, ahora vais a tener problemas. Pero tú debes ministrarle. No debes de dejar de hacer aquello que está en tu capacidad, que está en tu simiente, que está en tus genes. Entonces, por cuanto escuchaste, obedeciste la voz de tu mujer. Hay muchos hombres que dicen, yo no tengo que obedecer a mi mujer porque mi mujer es la que me introdujo, a mí me llevó a perder el paraíso. Eso tampoco es una buena exégesis, porque los dos son una sola carne. Y Adán, en este sentido, ni siquiera ha tenido una palabra de reproche contra su mujer. Pero la verdad es que el matrimonio va a ser algo difícil. El matrimonio, dice, es un milagro. Eso lo dice en Efesios 5, cuando en la Escritura o Pablo habla de el marido amará a su mujer. ¿Qué es más difícil? ¿Amar o obedecer? Yo he obedecido una mili 18 meses a mi coronel, a todo el mundo que estaba por encima de mí. Yo, como era soldado raso, tenía que obedecer a todos. No tenía más remedio. No me era difícil. Además, ellos tenían galones y estrellas. Y yo no tenía nada. Yo veía en ellos la autoridad, aunque fuera una autoridad impuesta, militar. Pero amar, eso cuesta. Claro que cuesta. Dios es amor, el hombre no es amor. Es Dios el amor. Por lo tanto, yo creo que cuando dice al hombre, amarás a tu mujer, nos encarga la misión más imposible y la más difícil de realizar. Amar no es posible. No se puede amar por la fuerza. No se puede amar si uno no está libre. No se puede amar si uno no tiene el Espíritu de Dios. Que uno de los frutos principales son el amor. De ahí que la necesidad de que todos seamos pentecostales a tope, es decir, 100% llenos del amor de Dios, que se derrama en nuestros corazones día a día. ¿Para qué? Para superar las dificultades en la sociedad, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Yo levantaré de tu simiente. ¿Quién va a quebrantar la cabeza de esta serpiente rastrera que ha venido a traer este horror y esta miseria a vuestras vidas? A partir de ahora, Colosenses dice, todos los decretos declarados en contra nuestra y que empezaron a declararse por Dios mismo, a declararse y anunciarlos, lo que le iba a pasar
al hombre, lo que le iba a pasar a la mujer, menos un decreto. El decreto cuando la serpiente no se levanta, pero todos los decretos declarados en contra nuestra, Adán y Eva, contra vosotros, ahora han sido anulados por la muerte de Cristo. Es decir, la victoria. La simiente de la mujer, la simiente de Cristo. Sara esperando, Débora circuncidando a su marido, echándole el prepucio encima, sangrando para... me eres un esposo de sangre. Tenido que derramar sangre, tu sangre, por no haberte circuncidado tú, por no haber sido un hombre circunciso o circuncidado. Y por eso digo yo, está bien ser llenos del Espíritu Santo, pero la circuncisión de la carne, la superación de todas aquellas cosas que operan en contra de la voluntad de Dios. Entonces, eso ha sido ya expuesto. Dice que podemos verlo. Por burla pusieron a la cabecera de la cruz Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era una burla. Pero lo que yo veo allí es el decreto. Estos decretos que estaban contra nosotros han sido anulados por la muerte de Cristo. Este Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, que a partir de aquí la serpiente se frotaba las manos. Por fin, la muerte, ¿no? Sí, ha ocurrido lo que yo sabía que iba a ocurrir. El hombre va a perecer, no va a morir. Se le pondrá el sello de muerte, el sello de caducidad. Y el hombre eso no lo podrá borrar. Y se montó un imperio de muerte. Porque todo lo que es violencia, horror, todo lo que es muerte y asesinato y violencia, todo lo horrible que estamos viendo, el autor, el original de todo esto, causante o causal, es el príncipe de este mundo. Pero él ha venido para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Este imperio lo montó él en el mismo paraíso, estando bajo juicio de condenación y dándole a la mujer la clave para su derrota. Él mismo, con todo, por la ignorancia de muchos, porque es ignorancia el no creer que el que está venciendo con estos argumentos del horror y de la muerte, muerte por aquí, muerte por allá, ahora gente que busca la vida en otros países, como está ocurriendo ahora, sudamericanos que están pasando por México para llegar creyendo que en México van a encontrar la vida o van a encontrar lo que ellos creen que necesitan. No ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, para que lo tengamos claro, el diablo. Hebreos 2:14. Así nosotros podemos decir aquí bien claramente que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, el cual es Jesucristo. Esto es una declaración del apóstol Pablo a los colosenses. Y con esto termino, porque creo que
la declaración que Dios ha traído sobre Eva. Y ella, Eva, es la matriarca de todos nosotros. Todos somos hijos de los vivientes. Eva ha tenido el valor de tener hijos después de este suceso tan terrible, de este fracaso tan terrible, de este desastre. Fue capaz todavía de esperar que Caín y Abel iban a ser sus descendientes. Yo, si fuera mujer, diría, ni un hijo nunca más. Pero las mujeres siguen creyendo y las mujeres siguen siendo las que lideran en este punto de vista el Evangelio. El Evangelio, en el fondo, ¿qué es? Es el valor de la mujer para sobrevivir por encima de todas las circunstancias. Cuando Cristo está muriendo, los discípulos se van. Se quedan solo 3 mujeres. Y cuando todos están escondidos, son las mujeres que van al sepulcro. Y cuando las mujeres van al sepulcro, corren, y al verlo vacío, corren a los discípulos que estaban bien cerraditos en sus casas. La ministra que ministra al ministro, buena ministra será. Fueron los primeros que anunciaron el Evangelio. Y yo creo que una mujer, y las mujeres en nuestras iglesias, son la clave del crecimiento y de la calidad de vida de nuestras iglesias. Gloria sea al Señor, no a las mujeres. He terminado. Gracias por vuestra atención.